la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros vemos los relatos de la Biblia, hay muchas cosas que quizás las podemos sobreentender, pero hay algunas cosas que al sobreentenderlas demasiado o al escucharlas constantemente, pierden esa fuerza que debería de tener. Generalmente escuchamos este tipo de sermones y de predicaciones cuando estamos a fin de año, cuando estamos cerca a la Navidad. Escuchamos bastante de esto. Hay muchas películas, hay también, hermanos, muchas dibujos animados, obras teatrales, películas que salen frecuentemente en ese tiempo, canciones que hablan al respecto. Pero como lo escuchamos tanto, de manera tan repentina, a veces nos es tan familiar, estamos tan acostumbrados a la narración que dejamos de prestarle atención como tiene que ser. Es raro que hoy, por ejemplo, que se está predicando ahora este sermón, que es, ¿en qué mes estamos? Junio. Es un poco raro hablar de esto, pero hermanos, hoy vamos a ver cómo la palabra del Señor nos enseña algunos aspectos que nosotros tenemos que tenerlos siempre en cuenta en nuestra vida y en nuestra profesión de fe. La anterior semana hemos hablado, como lo hemos dicho, acerca del anuncio de el ángel Gabriel a María, y hemos visto, hermanos, que se le ha dado a María un honor que la Biblia no le otorga. Hemos dicho, hermanos, que no es ahora nuestra intención atacar a María, esa no es nuestra intención. La intención, hermanos, es dejar claro a dónde o en qué lugar le otorga a María. Hemos visto, hermanos, que la Biblia y el ángel le llama, enviado por Dios, una mujer bendita entre todas las mujeres. Amén. Pero después, hermanos, en las narraciones que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando algunas participaciones de María, pero no en el punto que la Iglesia Católica Romana le ha otorgado. Y ahora, hermanos, es necesario que haga énfasis en algunos puntos que se le da a María hoy en la actualidad, que la Biblia no le otorga en ningún momento. Como se lo digo, hermano, no es mi intención atacar a María. Mi intención en este momento, hermanos, es que nosotros podamos tener claro en nuestra fe por qué nosotros como iglesia no adoramos, ni siquiera veneramos, hermanos, a María como Virgen perpetua. En muchos lugares se lo hace, pero cuando a usted se le pregunte, usted tiene que dar razón de por qué nosotros no adoramos esa imagen ni ese nombre. Amén. La Iglesia Católica Romana, hermanos, tiene o coloca a la Virgen María en el mismo honor de Jesucristo. Aunque ellos lo nieguen, aunque ellos digan no, que ellos no adoran a María, hoy le voy a leer algunos artículos o algunas partes de los propios concilios de la Iglesia Católica, de su propio catecismo, y usted va a ver, hermano, que se le está dando a María un honor que no le corresponde. Les repito, no es mi intención atacar a María. Es una mujer de la que tenemos que aprender mucho, al igual que aprendemos de grandes hombres. Pablo, está Pedro, está Timoteo, otras mujeres en el Antiguo Testamento, está Ana. Hay tantos de los que tenemos que aprender, pero no en el honor que se le da hasta ahora. Entonces, ahora, hermanos, se le da a María una atribución que no le corresponde y se le da la misma altura de Cristo. Mire, le voy a leer el Concilio de Trento de la Iglesia Católica sobre la preservación de imágenes. Ellos dicen así en su texto, leo y cito, dice: además de esto, declara que se deben tener y conservar principalmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen María, Madre de Dios, y de los otros santos, y que se les debe dar el honor correspondiente y la veneración.
Esto que le estoy leyendo es el Concilio de Trento. Ellos de alguna manera imponen a todas las iglesias que se preserven estas imágenes, la imagen de Cristo, y a la misma altura nosotros podemos ver la imagen de María como actos de veneración. También en la Ineffabilis Deus, la epístola apostólica de Pío IX del 8 de diciembre de 1854, habla también acerca de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Que ella no habría pecado nunca, que ella sería libre de todo pecado y libre de la mancha de pecado. Así dicen sobre la Inmaculada Concepción la Iglesia Católica Romana. Dice: por lo cual tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella, absolutamente siempre libre de toda mancha de pecado y de toda hermosa y perfecta, manifestase la plenitud de la inocencia y santidad. No se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginarlo fuera de Dios. Entonces, hermanos, estas doctrinas que la Iglesia Católica de alguna manera lo presenta, y la Inmaculada Concepción, nosotros no podemos encontrar en los pasajes de la Biblia, en los relatos, ninguna declaración que pueda afirmar que María era libre de pecado. Hemos visto que los salmos frecuentemente dicen que no hay justo ni uno, todos a una se desviaron. Y si nosotros, hermanos, creyésemos que María era completamente libre de pecado, estaríamos viendo ya que una persona se salvó por sus obras. Cuando la Biblia, hermanos, nos enseña constantemente que nosotros somos salvos por gracia, ninguno, hermano, es libre de pecado. Por otro lado, también se le da a María, o se le ve a María como la dispensadora de gracia. Hemos visto nosotros en la Biblia que el ángel le dijo a María que ella era llena de gracia. También se nos llama a nosotros llenos de gracia. Hemos sido favorecidos con la gracia de Dios, pero esta gracia que nosotros creemos que se le ha otorgado a María, como también se nos ha otorgado a nosotros, salvos por gracia, y a ella con la misión especial de ser la madre de Jesús, hermanos, no quiere decir que esta mujer, al recibir gracia, ella también pueda dar de esa gracia que ha recibido. Pero la Iglesia Católica Romana, hablando acerca de la dispensación de la gracia de María, Pío IX, en la encíclica sobre la devoción a la Santa María Virgen de 1904, dice lo siguiente: mire, a todo esto hay que añadir en alabanzas de la Santísima Madre de Dios, no solamente el haber proporcionado al Dios unigénito, que iba a nacer con miembros humanos, la materia de su carne, con la que se lograría la hostia admirable para la salvación de los hombres, sino también el papel de custodiar y alimentar la hostia, e incluso en el momento oportuno colocarla ante el ara. Y por esta comunión de voluntad y dolores entre María y Cristo, escuche bien, ella mereció convertirse con toda dignidad en la reparadora del hombre perdido, y por tanto dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. Vemos, hermanos, nosotros que ahora le otorgan a María un poder que ella en ningún momento se jactó de tener. No estamos atacando a María. María en ningún momento se jacta de tener este tipo de poderes, o de ella misma considerarse a ella misma inmaculada. No, es algo que se le ha ido otorgando durante el tiempo. Amén. Eso se le añade a María como una dispensadora de gracia. Y nosotros esto, hermano, podemos verlo, y no es necesario que nosotros hagamos referencia a esto, porque nosotros lo vemos todos los días, los templos llenos de imágenes y de María en una estatua, una obra de arte majestuosa, llena de poder, agarrando a un niño Jesús. Y por el otro lado podemos ver a un Cristo crucificado, a un Cristo sufriente todavía en dolor, y nosotros ya vemos, hermanos, que se la venera y se le adora de una manera que la Biblia no se menciona.
Entonces ellos consideran que a esta mujer, a la María, María es dispensadora de gracia. En muchos lugares hoy se habla demasiado acerca del poder de María, y nosotros escuchamos no solamente a María, la Virgen María, la que fue la Virgen María, y la vemos con otros nombres, ¿no es cierto? Ya vemos a una Virgen de la Guadalupe, ya vemos a otro tipo de vírgenes, innumerables nombres que hay de vírgenes que uno ya no sabe de dónde se la han inventado, ¿no es cierto? Se han inventado muchos de estos nombres y se les da reverencia ya ni siquiera al nombre de María, sino a la guadalupana, a la Virgen de Guadalupe, y se hace templos en su honor. Esto, hermanos, no es otra cosa que idolatría. No es otra cosa que idolatría, y nosotros tenemos que tenerlo claro y presente. Ahora, no es que nosotros no pensamos nada de María. María, una mujer como muchos siervos de Dios, una mujer que ha recibido la gracia de Dios, una mujer que su nombre está escrito en la palabra de Dios, y nosotros le damos ese lugar. Amén. Tampoco vamos a ponernos a insultar el nombre de María, absolutamente para nada. Pero el catecismo católico también, hermanos, no solamente piensa, escuche bien, que María era inmaculada y que nunca pecó. No. Ellos dicen que María era también dispensadora de gracia. Pero ellos también creen en la perpetua virginidad de María. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ellos creen que María siempre fue virgen, que siempre fue virgen y hasta ahora es virgen. No, eso es parte de la doctrina católico-romana. Pero no solamente eso, sino que ellos también creen que María también fue asunta, también ascendió al cielo y fue recibida en gloria en el cielo. Mire lo que dice el catecismo católico dice así, mire: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma y la gloria del cielo, y enaltecida por Dios como la reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor de todo pecado, de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Hay en otros documentos de la Iglesia Católica que a María se la llama esposa de Dios, otros lugares que se la llama madre de la Iglesia. Entonces, hermanos, se ha tergiversado bastante esta doctrina, a tal punto que ellos la estudian como una doctrina mariología, se llama la doctrina que ellos la estudian de esa manera. Pero nosotros, hermanos, no vamos a ver en la Biblia ningún pasaje, hermanos, que pueda afirmar esto. Esto se ha ido hablando así en documentos a partir del siglo IV, recién se ha empezado a hablar de esto, e incluso muchos sacerdotes serios, católicos bien estudiados, ellos afirman que esto no se puede comprobar. La asunción de María, la inmaculada perfección de María, son aspectos que no se pueden comprobar. Amén. Sin embargo, nosotros como creyentes, nosotros como iglesia creemos que sí, María fue un instrumento de Dios. Amén, que formó parte de la redención para nosotros, formó parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, pero no le damos a María el honor que la Biblia no le otorga. Amén. Miren, hermanos, desde el versículo 31 en adelante vamos a empezar a encontrar nosotros algunas palabras que tienen que llamarnos la atención. Amén. Leamos, por favor, Lucas capítulo 1, desde el versículo 31 en esta ocasión. Y ahora el ángel va a empezar a hablar a María acerca de la concepción de Jesús. Amén. Ella dice así: y ahora, le dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces el ángel Gabriel, hermanos, ahora anuncia a María algo que todavía no había acontecido. Él le habla en tiempo futuro y le dice concebirás. Quiere decir que hasta ese momento del anuncio no habría pasado todavía el milagro, amén, de cubrir, de que esta mujer sea cubierta con la sombra del Altísimo. Le habla en tiempo futuro, le dice concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y este será llamado, su nombre lo llamarás Jesús. Esto, hermanos, de la encarnación de Jesús, algo que en algún momento lo tenemos que estudiar detalladamente, la encarnación de Cristo, hermanos, es en parte un misterio. Hay muchas cosas que se revelan de esto en la palabra de Dios, pero en su mayoría es un gran misterio. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver que esta encarnación, la encarnación de Jesús en el vientre de María, hermanos, es un acto que estaba siendo anunciado, fue anunciado durante los profetas. Isaías fue uno de ellos. Isaías habló en el capítulo 7, versículo 14. Él habló acerca de esto y pareciera que el ángel tomara eco de estas palabras. Él dice así: por tanto, dice, el Señor mismo, lean sus Biblias, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto que Isaías está profetizando en el tiempo, él está hablando de parte de Dios, lo que iba a pasar en el tiempo, es lo que nosotros ahora estamos viendo. Es el cumplimiento del plan de Dios visto desde antes, no solamente ahora desde el Génesis. Nosotros podemos ver el cumplimiento, el anuncio del Salvador. Y ahora nosotros vemos cómo el tiempo se va acercando. Isaías lo va diciendo en el capítulo 9, versículo 6 también. Isaías capítulo 9, versículo 6 le dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Esto que nosotros, hermanos, ahora vemos anunciando, Gabriel anunciándole a María que ella iba a concebir, que ella iba a dar a luz, es la idea, hermanos, de todo un anuncio de los profetas. Todos los profetas anunciaban todo esto y ahora empieza a darse cumplimiento. Y el tiempo, hermanos, el tiempo de este advenimiento o de venir, esto, hermanos, es un tiempo exacto. Es el tiempo de Dios. Nosotros vamos a ver, hermanos, que el tiempo en el que el ángel Gabriel va a anunciar esto, incluso 6 meses antes, cuando Gabriel también va a darle un anuncio a Zacarías, hermano, es el tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo en el que Dios ha establecido, ni una semana antes, ni una semana después, ni un día, hermanos, el minuto exacto. Y nosotros vamos a ir viendo, hermanos, cómo las profecías se van cumpliendo. Amén. Como las profecías que están, Salmos, incluso antes Génesis, Isaías, está Malaquías, hermanos, están tantos hombres que han hablado acerca de este advenimiento que ahora por fin está llegando al cumplimiento de su promesa. Y Gabriel, conforme la profecía, le dice a esta mujer: y llamarás su nombre Jesús. No le da elección, no le dice, bueno, dale el nombre que tú quieras, véelo tú, no. Proféticamente el ángel le dice a esta mujer que ella le pueda dar este nombre Jesús, que en hebreo es Josué. Ella estaba entendiendo Josué, castellanizado es Jesús. Entonces ella escucha este nombre, le dice: le vas a poner este nombre. Y nosotros vamos a ver, hermano, que este nombre significa para nosotros Dios salva. Él es salvación de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: Jesús significa Dios salva. Dios salva. Dios salva.
Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este nombre que ahora se le ordena a María que se le ponga a Jesús, no es el nombre, hermanos, que ahora eventualmente cualquiera puede ponerse. Hoy en día les aseguro que muchos de ustedes han escuchado a personas que se llaman Jesús, ¿no es cierto? Encontramos a muchas personas, incluso en femenino, Jesusa. Encontramos a muchas personas con este nombre, pero en ellos, en nosotros, hermanos, este nombre no tiene ningún poder. Sigue significando que Dios salva, amén, pero el nombre, este nombre, como el Hijo del Altísimo, como el revestido de santidad, como el revestido de poder, hermanos, es lo que hace la diferencia. Amén. Por eso pueden llamarle muchos a sus hijos Jesús, pueden ponerle cualquier otro nombre, hermanos, pero lo que hace diferencia en el nombre de Jesús es la grandeza de toda la creación, la grandeza profética, la grandeza de la santidad, la grandeza de la inmaculada concepción. Esa grandeza, hermanos, es lo que hace diferencia ante el nombre de Jesús. Amén. Es eso lo que hace el nombre. El ángel le dice: su nombre es grande, es el Altísimo. Le dice: va a ser llamado el Hijo del Altísimo. Le está anunciando a esta mujer lo que realmente ella iba a cargar en su vientre. Esta mujer estaba siendo utilizada por Dios en la obra redentora, en el plan de Dios, y le decía: tu vientre va a ser llenado por el Espíritu de Dios, pero con un ser santo, absolutamente santo. Hermanos, la encarnación de Jesús, la encarnación de Dios, puede parecer a muchos locura. Es algo que, si es que usted lo razona, si es que usted lo piensa, hay muchas preguntas las cuales nosotros nos podemos hacer, y como le digo, tenemos que tomarnos un tiempo para hablar solamente de la encarnación del Hijo de Dios y cómo se cumple en Dios así el plan y su propósito. Amén. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos tener claro la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 14. Busquen su Biblia, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 14. Le habla, o Daniel incluso, Daniel le es profetizado, le es anunciado que el reino del cual estaba por venir era un reino que no tendría fin, un reino eterno. En algún momento se confundió esto, pensaban que Jesús iba a venir solamente con un reino material que iba a gobernar y librarlos, pero ese tipo de reinos tiene un principio y tiene un fin. Pero el reino del que se está hablando ahora, hermanos, es un reinado que no iba a tener fin. Mire lo que dice capítulo 7, versículo 14 de Daniel, dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. Es el reino, hermanos, que se le promete a Jesús. Es el reino del que nosotros tenemos que tener conciencia. Pero esto, hermanos, tenía que empezar en el vientre de una mujer. Amén. Y esta mujer era llamada María. Entonces María, obviamente llena de perplejidad, sorprendida, le pregunta al ángel cómo iba a pasar todo esto, cómo se iba a dar este cumplimiento de promesa, si ella naturalmente pensando decía: yo soy doncella, yo soy virgen, nunca he conocido varón. Y entonces el ángel le revela, hermanos, lo que para nosotros es importante. Mire versículo 34 de la narración del capítulo 1 del Evangelio de Lucas.
Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta no era una incredulidad la de María, sino era una duda. Por el otro lado, Zacarías sí dudó. Él dudó en algún momento. Pero ahora María no está en incredulidad, sino que ella tiene la duda de cómo va a pasar todo esto, cómo va a ser si yo no he conocido varón. Creo que puede pasar esto, creo que puedo portar en mi vientre a Jesús, pero ¿cómo va a pasar esto si no conozco varón? Entonces ella era la duda que ella tenía acerca de esta concepción. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este cubrir de sombra es una figura del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a encontrar recurrentemente pasajes en que la sombra cubría el templo. Siempre había y se hablaba por la sombra del Altísimo sobre ellos. Amén. Esta sombra que iba a cubrir, que es el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo obrando, iba a cubrir a María e iba a dar inicio al milagro más grande de la historia de la humanidad, la encarnación de Jesús. Escuche bien, hermanos, y aquí puntualizamos esto. María era virgen al momento de su concepción, no había tenido relaciones con su esposo, ella estaba desposada, pero no había tenido relaciones hasta el momento del nacimiento de Jesús. Porque después del nacimiento de Jesús, obviamente María dejó de ser virgen. No solamente por el nacimiento de Jesús, sino que después de que Jesús nació, esta mujer sí conoció a varón. Se consumó el matrimonio con José, y él y ella ya tuvieron otros hijos, y la Biblia los menciona en algunos momentos. Como les digo, no hay razones para creer en la perpetua virginidad de María. Sí en la concepción, sí fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, pero de ahí en adelante ella tuvo otros hermanos y hermanas. Mateo capítulo 12, versículo 46, mire lo que dice. Mateo 12, 46. Y si en algún momento alguien se cruza con usted y le pregunta esto, marque su Biblia y sepa bien dónde ubicar esta cita. Dice así, Mateo capítulo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Hablando de Jesús, se dice que ella, la mamá de Jesús, y sus hermanos querían encontrarle. Implícitamente nosotros vemos que él ya tiene hermanos. Obviamente ya no son en concepción por obra del Espíritu Santo, hermanos, esto es porque ella había consumado su matrimonio con José. Y mire, Mateo capítulo 13, versículo 55 también habla acerca de los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 55 dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con todas sus hermanas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces la gente se pregunta, como que menospreciándole a Jesús, y le dicen: ¿de dónde tiene este tanto poder? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿Acaso sus hermanos José, Jacob, Simón, Judas y sus otras hermanas, acaso no están con nosotros? Amén. La gente no solamente conocía a Jesús, conocía a la familia, a las hermanas. Entonces es imposible pensar, hermanos, en la perpetua virginidad de María. Es imposible pensar, la Biblia no lo habla, la Biblia no lo afirma categóricamente. Lo que la Biblia sí afirma es que ella tuvo hermanos y hermanas.
Amén. Así que esa idea, ese pensar de la perpetua virginidad de María, hermanos, es algo que no está en la palabra del Señor. Lo que sí estaba escrito es que el Espíritu Santo iba a venir sobre María. Amén. Ella iba a venir sobre María, y nosotros, como le digo, es una figura que en el Antiguo Testamento se daba, que la sombra del Altísimo se paseaba, llenaba el tabernáculo. Es algo que pasaba. No nos dice la Biblia cómo pasó ni en qué momento pasó, pero nosotros podemos hablar y ver que esto sí pasó. Amén. Y miren, en el Antiguo Testamento había ya figura de esto. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Dice, Éxodo 40, 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, hermanos, este acto milagroso de Dios, el acto de poder llenar el lugar donde María quizás se haya encontrado y que la sombra del Altísimo la iba a cubrir, no menciona la Biblia en qué momento ocurrió todo esto. El ángel le anunciaba a María, le dice: esto va a pasar, esto va a tener lugar en ti, para que esta mujer pueda quizás esperar expectante en qué momento esto iba a pasar. Amén. La Biblia no lo relata, pero lo que la Biblia sí dice es que ese ser, el ser que ella iba a portar en su vientre, era santo. Y en este sentido, hermanos, la Biblia sí afirma que Jesús no conoció pecado, siendo como nosotros, estando sujeto a las mismas tentaciones, como lo vamos a ir viendo en adelante. Este santo ser que iba a estar en el vientre de María, él no iba a pecar ni conocer pecado. Ese ser iba a ser santo desde su concepción. Amén. No hubo interacción de un hombre, no hubo interacción absolutamente para nada, hermanos. Es una obra milagrosa que la encarnación nos muestra. Amén. La encarnación, la concepción, fue una obra del Espíritu Santo. Sobrenaturalmente esta mujer quedó embarazada. Amén. Esto es algo que nosotros lo creemos, la Biblia lo afirma constantemente. Y en este sentido, sí, Jesús no conoció pecado, santo desde su concepción hasta su muerte. Amén. Y como lo vamos a ir viendo, hermanos, mucho más adelante, él, siendo un ser santo, supremo, investido de santidad, hermano, él cargó la culpa de nosotros como hombres pecadores. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo lo afirma constantes veces, varias veces se afirma que Jesús no conoció pecado. Amén. Porque desde su concepción ella fue cubierta por la sombra del Altísimo. No hubo intervención de un padre humano. En ese sentido, José no era su padre, el padre biológico de Jesús. Amén. Era quizás el padre, se dice padre putativo de Jesús. Por eso se le dicen Pepes a los Josés, padre putativo, adoptivo. Él de alguna manera crió a Jesús. Amén. Seguramente lo alimentó, seguramente todo esto, seguro que sí. José también tiene su parte en la historia redentora. Amén. Pero no hubo intervención de él en el nacimiento de Jesús. Amén. Jesús fue puro y santo desde el principio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Él está afirmando, hermanos, ahora Juan está afirmando que el Espíritu a nosotros nos muestra que aquella persona que realmente cree o es creyente, realmente nosotros creemos que Dios se ha encarnado.
Amén. Y en ese sentido, no es que ha nacido Dios. Dios es desde la eternidad, sin principio ni fin. Él, al tomar carne, es que había nacido en su naturaleza humana. A partir de ese momento, Él iba a tomar la forma humana, no solamente hablando de cuerpo, sino también de alma. Él iba a poder comprender. Era un diálogo que nunca se había entablado hasta ese momento. No había esa relación entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia habla constantemente que Emmanuel significa Dios entre nosotros. Dios caminando con nosotros. Amén. Entendiendo a los hombres, hablando con ellos, en algún momento intercambiando palabras con ellos, compartiendo con ellos. Dios entre nosotros. Amén. Y esta no es una idea ajena, abstracta. La Biblia lo relata constantemente y vamos a ir viendo nosotros durante todo el Evangelio cómo Jesús hablaba y conversaba con cada uno de nosotros. Entonces, esto, hermanos, nosotros lo conocemos como la encarnación, una doctrina dentro de la iglesia cristiana, la encarnación de Dios. Amén. Y aquí es en que nos pueden surgir algunas preguntas y de pensar por qué Dios tuvo que encarnarse. ¿Por qué Dios necesariamente tenía que tomar forma humana? Amén. Vamos a encontrar nosotros en la Biblia muchas razones. Entre ellas, hermano, solo quien es hombre como nosotros puede ser nuestro representante y sustituto. Si ese hombre al mismo tiempo es Dios verdadero, puede tener su vida, esto en su sangre, un valor redentor infinito. Amén. La obra redentora y la encarnación de Jesús tiene ese propósito. Encarnar, que Dios pueda tomar forma de hombre, ser en ese sentido representante de los seres humanos, teniendo hambre como muchos de nosotros, durmiendo, cansándose como todos nosotros, hermanos, pero al mismo tiempo con sangre divina. Al mismo tiempo, hermanos, Él se ofreció. Nosotros podemos ver en la encarnación a Jesús como representante nuestro, muriendo por nuestros pecados, pero Dios mismo ofreciéndose por cada uno de nosotros en su muerte expiatoria. Es la única manera por la que nosotros podamos ser salvos. Amén. La única manera. No hay otra manera. Por obras, hermanos, nadie puede ser salvo. Y es aquí, hermanos, donde nuestra fe, hermanos, cobra relevancia y nuestra adoración cobra relevancia. Venimos a este lugar y no solamente en aquí, donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, nuestra fe cobra relevancia cuando yo me sé salvado, no por mis obras. Por obras ya lo hemos repetido bastante. No somos salvos, no podemos alcanzar. Somos hombres imperfectos. En algún momento podemos cuidarnos de santidad, pero cuidamos una cosa y descuidamos otra cosa. Somos seres imperfectos. Hermano, es la santidad del Hijo de Dios, Jesús hecho hombre, por la que nosotros podemos decir que somos salvos. Amén. Es por su obra redentora en Jesús. Es por su encarnación y por todo lo que iba a venir en adelante. Entonces nosotros vemos, hermanos, que María bien formó parte de la obra redentora de la salvación para la humanidad. Tuvo su propósito, tuvo su plan, pero vamos a ir viendo también en los siguientes relatos más adelante que cumplió hasta ese momento. Amén, cumplió hasta ese momento y luego no se vuelve a hablar acerca de una participación activa de María en la obra redentora. Amén. Y en ese sentido, cuando esta mujer le pregunta ¿cómo será esto?, el ángel le explica y le da, hermano, la razón. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y a veces nosotros, sacándolo de contexto, sacando solamente esta frase de contexto, nosotros podemos pensar que, bueno, no hay nada imposible para Dios. Entonces se me ocurre a mí pedirle a Dios lo que me venga a la mente. Y en ese sentido uno empieza a pedirle un montón de cosas bajo este término: nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Pero, hermanos, sacado completamente de ese contexto, el ángel
le habla a esta mujer, a María, y es en ese contexto que le dice que ella va a concebir a un santo ser sin conocer varón, porque nada es imposible para Dios. Esa obra milagrosa la puede hacer Dios, dice. Ahora, es verdad que Él puede hacer muchas cosas, hermanos, pero como hemos visto, estudiando la omnipotencia de Dios, Él no puede hacer algunas cosas, Él no puede hacer todo lo que nosotros querramos, hermanos. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede pecar, Él no puede hacer cosas que vayan en contra de su santidad ni en contra de su voluntad. Amén. No es que nosotros podamos agarrar esta frase y decirle, bueno, yo quiero tener, qué sé yo, quiero casarme con una alemana, porque nada es imposible para Dios. No, o no puedo de repente decir, yo voy a aprobar este examen aunque sin estudiar, porque nada es imposible para Dios. O yo voy a tener 4 casas porque nada es imposible para Dios. O cosas, hermanos, que ya salen de la comprensión. Amén. No. En ese sentido, nosotros tenemos que estar comprendidos y claros de qué es lo que la Biblia dice. Amén. Es verdad, hermanos, que hay muchos pasajes de la Biblia que tienen pensamientos de bien para nosotros, que Dios nos promete muchas cosas más, pero no podemos tener ideas falsas, ni podemos hacer una doctrina de esta frase. Amén. Esta frase tiene un contexto, significa, quiere decir algo. No podemos nosotros hacer una doctrina solamente de esta frase pensando que Dios puede hacer lo que a Él le dé la gana y lo que a mí me dé la gana. Eso no dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no podemos nosotros sacar esto de contexto. Amén. Nada es imposible para Dios. Es dicho a una mujer que iba a concebir a Jesús el Salvador por obra del Espíritu Santo, porque nada es imposible para Dios. La omnipotencia de Dios nos los enseña. Dios no puede hacer nada que no esté de acuerdo a su santa voluntad. Él no puede quebrantar su naturaleza. Amén. Mire, Dios, cuyo poder no conoce límites y que no está sujeto por las leyes de la naturaleza que Él mismo creó, puede lograr cualquier cosa coherente con su naturaleza y con sus santos propósitos. Amén. Él puede hacer todo, pero todo lo que esté de acuerdo con su naturaleza y con sus propósitos santos. En ese sentido, mis hermanos, nada es imposible para Dios. Amén. Esta mujer creyó esto en su corazón. ¿Y cómo nosotros sabemos que esta mujer creyó esto en su corazón? Porque en los versículos siguientes ella le dice, bueno, he aquí tu sierva. Amén. He aquí tu sierva, le dice. Mire lo que dice el versículo que le antecede. Vamos a leer. Versículo 36. Y he aquí tu parienta, ella también ha concebido en su vejez, le está diciendo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, hablándole también de esta mujer. Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Esta mujer empieza a creer esto. El ángel le dice algo que para entonces muy pocos sabían. Usted sabe que Elizabeth estaba recluida voluntariamente 5 meses, se escondió ella, nadie sabía de su embarazo. Ya al 6º mes salía, seguramente algunos sabían, pero el ángel sobrenaturalmente le revela esto a María y le dice, tu prima, que es tu familiar está también embarazada. Ella ya está embarazada de 6 meses. Y María inmediatamente hace una declaración que la mayoría de nosotros deberíamos de hacerla. He aquí tu siervo, he aquí
tu sierva. Hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu voluntad. Amén. Y hermanos, en las aplicaciones que nosotros podemos extraer de esta narración, podemos ver, hermanos, cosas grandes que la Biblia nos enseña, pero algunas actitudes que nosotros tenemos que imitar. Es una, por ejemplo, esta, la de María, el de ella considerarse sierva. Amén. Ella se considera sierva. Ella tiene la frase de que nada es imposible para Dios, pero ella al mismo tiempo le dice: hágase conmigo como tú quieras, hágase tu voluntad. Yo soy tu sierva. Se lo dije la anterior semana. Sierva en la Biblia no solamente es alguien que sirve. Siervo es lo más bajo. De los esclavos, la sierva, la más menor de todas. Entonces esta mujer le dice: he aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Algo, hermanos, que en este tiempo es difícil, hermanos, de creer. Hoy se hablan de que Jesús o que Dios puede hacer todo por nosotros, y en ese sentido se ve a Dios como nuestro siervo. ¿No es cierto? En muchos lugares se enseñan que Dios puede hacer todo por nosotros, y lo ven a Dios ya no como un Dios exaltado, sino como nuestro siervo. Y es más, hermanos, muchas de nuestras oraciones están en ese sentido, pidiéndole a Dios que haga, pidiéndole a Dios que haga. Dame esto y luego haz esto y luego vete a esto, como si Él fuera nuestro siervo. Hermanos, es verdad que nosotros le pedimos a Dios, pero hermano, tiene que ser de una manera adecuada, como la Biblia lo menciona. ¿Quiénes somos los siervos? Nosotros. ¿Quién es el amo? Dios. ¿Quién es el Rey de Reyes? Dios. ¿Quién es el siervo? ¿Quiénes son los siervos? Somos nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir aún en oración, en nuestras actitudes: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si le hemos pedido algo a Dios, que son pedidos legítimos que nosotros podemos hacerle, hermanos, nuestra oración siempre debe determinar: Señor, yo soy tu siervo, hágase conmigo como tú desees. Hermano, nadie sabe mejor que Dios qué es lo que realmente nos conviene. Nadie lo sabe. Quizás nosotros podemos tener ideas o pensamientos de pensar que nosotros sí sabemos. Se nos puede abrir una puerta y nosotros le podemos decir a Dios: ahora sí he encontrado, esta es. Y es más, muchos empiezan a forzar las cosas, fuerzan las cosas para que esto les suceda, para que esto les pase, y empiezan algunos a corromper, empiezan a pagar para que esto pase. Pero hermanos, la actitud correcta, la que nosotros vemos y debemos aprender de María, es que ella dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad, yo soy tu sierva. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir eso a Dios? Tenemos peticiones legítimas, hermano. No quiero ser indolente. Yo tengo peticiones legítimas a Dios, pero hermano, nuestra oración debe estar revestida: Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo soy tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Dios sabe lo que mejor nos conviene. Amén. Dios sabe lo que nosotros mejor merecemos. Él lo sabe. Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Por eso nuestra oración tiene que estar en ese sentido: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuántos le piden eso al Señor en este día? ¿Cuántos le pedimos eso a Dios? Amén. Jóvenes, pidámosle a Dios que Él haga su voluntad. Como jóvenes van a tener un montón de oportunidades. Amigos que en algún momento se les van a aparecer ofreciéndoles alguna oportunidad, oportunidades laborales más adelante,
oportunidades de viajar, oportunidades de trabajar, y a veces nosotros mismos nos emocionamos y decimos, wow, puede pasar esto, y nos podemos hacer falsas ideas, falsos pensamientos, hermanos. Pero la idea que tiene que permear nuestra cabeza siempre, hermanos, jóvenes y todos en ese sentido, es que se haga la voluntad de Dios. Amén. Hágase, Señor, tu voluntad. Yo soy tu siervo. Eso es, hermano, lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia no enseña que Dios es nuestro siervo y Él va a hacer todo lo que a nosotros nos dé la gana, porque nada es imposible para Dios. Eso no enseña la Biblia. Amén. La Biblia enseña otra cosa absolutamente diferente. Amén, mis hermanos. Esto es lo que la Biblia nos enseña en esta narración, y de esta narración nosotros aprendemos grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, la salvación, nuestra salvación exige el cambio, la sustitución del pecador. Y esto necesariamente, hermano, era lo único que podía pagar nuestra deuda. Nosotros no podíamos pagarla, necesitábamos a alguien que pueda sustituirnos en ese sentido. Y en este sentido, necesariamente, hermanos, tenía que ser efectuada por un hombre, pero por un hombre que nunca habría pecado. No podía sustituirnos de pecado alguien que haya cometido algún pecado, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, no podía. Necesariamente tenía Dios que encarnarse, venir, pero preservar su santidad. Y su santidad se preserva, hermanos, de muchas maneras. Desde su concepción, el Espíritu Santo la cubrió, no conoció, no tenía en ese sentido descendencia de un padre humano. Dios lo conservó santo hasta el último momento de su vida. Amén. Eso es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Estas verdades, hermanos, tienen que permear nuestro corazón y tienen que afirmar lo que nosotros realmente creemos y conocemos de Dios. Él ha revelado. Es verdad que hay muchas cosas que quizás no podamos comprender. Hay muchas cosas que rayan en el misterio. Es verdad que podemos profundizar en la palabra y podemos comprender algunas cosas, hermanos, pero en su mayoría esto es un misterio. Y es dado, dice la Biblia, a los que creen. Es dado a los que creen. Aquella persona que cree, hermano, le es dado por el Espíritu Santo, que realmente cree, no solamente en su mente, también en su corazón, que Dios se encarnó, tomó forma humana, hermanos, y fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Esto, hermanos, es dado por el Espíritu Santo de Dios. Es un regalo, se llama fe. Amén. Podemos tener muchas preguntas. Podemos dilucidar algunas preguntas conforme a la palabra de Dios en un estudio quizás más exhaustivo, con mucho mayor tiempo, hermanos, pero ni aún así vamos a llegar a comprender este gran misterio. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Vamos a orar. Hermanos, sí. Vamos a darle gracias a Dios porque el hermano, en su infinita misericordia y para que la justicia de Dios sea satisfecha, envió a su Hijo unigénito. Amén. A morir por nuestros pecados. Oremos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor amado, con todo nuestro corazón. Señor mío, queremos darte gracias en este día, porque hoy comprendemos, Señor amado, grandes verdades que están escritas en tu palabra. Señor mío, hoy te pedimos que estas verdades, Señor, puedan quedarse en nuestro corazón, en nuestra mente. Podamos tener, Señor, muchos aspectos claros, y que nos permitas también, Señor, conocer y profundizar, Señor amado, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque también nosotros por fe creemos
que tú has enviado a tu Hijo, Señor, unigénito, a nacer, Señor amado, en forma humana por el vientre de una mujer. Señor, te damos gracias por tu obra redentora. Señor, te damos gracias porque estamos seguros que esto, Señor, es el inicio, Señor amado, de tu plan redentor en la humanidad. Gracias, Señor amado, por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, porque por gracia somos salvos, Señor. Ninguno de nosotros, Padre bueno, los que estamos, los que hemos nacido, Señor amado, de un vientre de una mujer, somos santos, mucho menos perfectos, Señor. Somos necesitados de tu gracia, somos necesitados de tu favor, Señor, y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor, mis queridos hermanos. Amén. Queremos despedirnos de todas aquellas personas, hermanos que han estado conectados hasta ahora, o aquellas personas que quizás han visto la transmisión en diferido. Que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, así estaremos la siguiente semana nuevamente haciendo una transmisión, estudiando nuevamente el Evangelio de Lucas. Que el Señor los bendiga a todos. Nos despedimos de todos ustedes con un fuerte aplauso. Amén. Amén. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios?